a empezar hoy con el tema de la anatomía de los órganos sexuales femeninos. Empecemos hablando de la mama. La glándula mamaria, tanto en el hombre como en la mujer, deriva de estructuras epiteliales, por supuesto, tanto la parte externa como la parte interna, y ustedes lo vieron seguramente en la parte, en el tema de embriología. Y en todas las mujeres tenemos una disposición, aunque hay algunas características, una disposición anatómica que va a otorgar diferencias y que esas diferencias son completamente normales. A mí me gusta hacer énfasis en eso, porque con el auge de la medicina estética, entonces ya empezamos a generar una serie de ideal de la morfología de la mama que debemos sacarnos de la cabeza. ¿Listo? Tanto el tamaño como la forma de la mama, del pezón, va a variar de acuerdo a diferentes condiciones, a factores raciales, factores de biotipo, incluso a veces también a condiciones patológicas y como en el caso de esta imagen, una mama tuberosa, una alteración del desarrollo biológico. ¿Listo? Externamente, esto que vamos a revisar también es aplicable a la mama masculina. Por razones epidemiológicas, hacemos nosotros los médicos mucho más énfasis en términos de las patologías, pero también es aplicable a la mama masculina. ¿Listo? Para que quede claro. Bien, entonces, la glándula mamaria y la mama, como les decía, son unas formaciones cutáneas. Externamente le reconocemos una areola, que es un tejido redondeado, hiperpigmentada, aunque la pigmentación va a variar de acuerdo con factores de raza, de acuerdo con factores hormonales y si la persona, la mujer, sobre todo ha estado en estado de gestación. Y también está formado por un pezón. Es una estructura, algunos tienen una forma de cónica, se puede elevar entre 0.5 e incluso 1 centímetro por encima, o también puede ser una estructura un poco más aplanada y es completamente normal. Bien, la areola tiene aproximadamente de 2 a 6 centímetros, se encuentra hiperpigmentada y tiene característicamente la presencia de unas elevaciones, unas glándulas sebáceas especializadas que se denominan glándulas areolares, antiguamente llamadas glándulas o tubérculos de Montgomery. El pezón tiene una de las características de la areola es que puede tener presencia de folículos pilosos, tanto en el hombre como en la mujer, a diferencia del pezón, que sí es completamente exento de esa presencia de estructuras de la piel. ¿Rugosidades? Sí, bueno, Sí. una cosa parecida, pero menos para
Sí, no, porque son estriaciones. Lo que pasa es que el pezón en la fase de lactancia se desarrolla mucho más. Y si cada una de ustedes, mujeres que estamos aquí, analiza sus pezones, ellos tienen unas estriaciones. Y entre más grande sea el desarrollo del pezón para la lactancia, más profundas serán esas estriaciones. ¿Ya? Eso no tiene nada patológico. O sea que el tejido del pezón no es el mismo de la Varía mucho, pero varía por la presencia del tejido que hace parte de la glándula. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Bien. Cuando nosotros vemos la mama, tanto en el hombre como en la mujer, tenemos que imaginarla por encima de los planos musculares. Los músculos pectoral mayor y el músculo serrato se interponen separándola junto con sus fases de la reja costal y generan recuerden que estamos hablando de esas conexiones con las fases de los músculos y generan tanto la separación en el espacio retromamario como la conexión con esas fascias, la posibilidad de que la mama sea móvil, se desplace en el sentido de la actividad muscular, precisamente. Es decir, la mama no está fija a la pared torácica, es móvil y es móvil debido a la conexión con esas fases. Estas son las líneas de tensión en la piel, que es lo que le da la forma característica o permite que la mama tenga esa forma característica, además por la presencia de los ligamentos de Cooper que ya vamos a mirar. Aproximadamente las glándulas mamarias se van a ubicar en la mayoría de las mujeres entre el segundo arco costal y el séptimo. Ese es el espacio que se ubica aproximadamente. En la mayoría entre el cuarto y el séptimo espacio intercostal. Por supuesto, como les decía, en función de esa actividad se desplaza. Cuando nosotros vemos la mama desde el punto de vista externo, encontramos que podemos dividirla por la presencia del pezón si trazamos unas líneas imaginarias que lo cruzan en 4 cuadrantes. Y de hecho, las descripciones que hacemos en la historia clínica de las lesiones que encontramos en la glándula o en la parte externa, lo hacemos en función de esos cuadrantes. 2 superiores, externo y medial, o lateral y medial, y 2 inferiores, medial y lateral. En la parte del cuadrante superior externo encontramos también por ese proceso biológico la posibilidad de la extensión del tejido glandular hacia la axila. Ese proceso mamario axilar también recibe el nombre de cola de Spence. ¿Okay? Proceso mamario axilar. Y es importante, hay que tenerlo presente cuando hacemos examen de mama como médicos. Bueno, yo creo que aquí ya empezamos a responder su pregunta, doctora. La glándula mamaria, el tejido glandular es un porcentaje, y es un porcentaje casi siempre variable, pero el mayor porcentaje de la mama en sí mismo está generado por tejido graso. Ese tejido graso, la cantidad de tejido graso obedecerá, también será variable en función de características hormonales, del tipo, de la edad de la mujer. También una mujer en estado menopáusico puede tener una reducción de su tejido graso. ¿Okay? Bien, aquí vemos entonces el tejido graso, pero vemos también el tejido glandular. Cada glándula puede estar formada aproximadamente entre 15 y 20 lóbulos, y cada lóbulo es una unidad funcional.
que viene a desembocar en el pezón. Entonces, ya ahorita vamos a ver esta estructura aquí. Y tenemos aquí lo que yo les había mencionado, los ligamentos de Cooper. Esos ligamentos de Cooper conectan la glándula, miren aquí la glándula específicamente con los bulbillos, ¿ok? Conectan la glándula directamente al tejido epitelial. Le dan su posición y además aquí vemos la representación en el esquema de un porcentaje de esas fibras. Y además hay un gran porcentaje de tejido adiposo, que lo vemos aquí, miren. Bien, entonces, cuando nosotros vemos en el tejido glandular, esa parte de histología, pero recordemos un poquito, vamos a encontrar esos lóbulos, ¿cierto? Esos lóbulos tienen unas células mioepiteliales, las células secretoras, y forman un ducto lácteo o también ducto galactóforo. Están representados de esa manera. Esos ductos vienen a formar y a unirse para llegar a una zona un poco más dilatada que se ubica cerca del pezón, que es el seno galactófaro. ¿Sí? Entonces el pezón está elevado por la presencia de esos senos allí. Un seno es una dilatación de un conducto. ¿Ok? Por esa razón está allí delimitado. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Ahí la retiré, parece que sí. Bien. Lo voy a mostrar acá entonces. Profe, disculpe, ¿cuál era el nombre de los conductos? Conducto galactóforo. Gracias. Bien, aquí vemos los lóbulos, ¿verdad? Y esta dilatación es el seno galactóforo. Muy bien, la dilatación. Aquí lo vemos también y vemos la presencia del tejido glandular, del tejido graso, de los conductos y los senos llegando al pezón. ¿Listo? Entonces, esa elevación, doctora, respondiendo a su pregunta, que constituye el pezón, está representado por los senos y por su prolongación externa hacia él, o sea, hacia el pezón. Por eso se eleva. En ese sentido es que es diferente del tejido agregado. ¿Ok? Aquí aprovechemos para ver de manera más clara este pliegue, el pliegue submamario o surco submamario, al cual yo siempre hago énfasis. Está ubicado siempre en el séptimo espacio intercostal, independientemente, séptimo arco costal, perdón, independientemente de la mama. ¿Sí? Y es importante porque, por ejemplo, una mama prominente que genere caída puede generar lesiones dermatológicas en esa zona. Eso sucede sobre todo en las mujeres mayores o esas que requieren de otras personas para su aseo, se olvidan de esa zona tan importante y es un motivo frecuente de consulta para nosotros los médicos, las lesiones en esa zona. Entonces fíjense lo importante que es. A veces nos olvidamos de eso y hace parte del proceso educativo también desde la atención primaria. ¿Ok? Submamario. Bien. Entonces, como les decía, la mama se encuentra en íntima relación con los músculos, de manera directa con el músculo pectoral mayor, sobre el cual descansa casi que el 75% de la mama. Aquí lo apreciamos en el esquema, y también por el músculo serrato, con el que tiene una menor relación. También se relaciona con los músculos del abdomen, pero en un menor porcentaje. Lo que sí es importante aquí es que estos músculos, los músculos de la cintura escapular, van a determinar, y la estructura ósea, van a determinar los límites de la axila.
La anatomía de la axila es fundamental cuando hablamos de la clínica de la mama. Por esa razón vamos a revisar, hacer mención de ella de manera rápida, porque también hacen esto en movimiento y postura, ¿cierto? Entonces, vemos que la axila tiene una forma poligonal muy atípica, ¿sí? Si nosotros quisiéramos extrapolar las estructuras, aquí lo tenemos como un esquema más piramidal, ¿sí? Y entonces vamos a ir ubicando esas estructuras que forman parte de ella. Tenemos un ápex, el ápex es aquí, en toda la axila, una porción muy pequeña, por así decirlo, que está formado sobre todo por el triángulo del cuello y una parte de la escápula y la primera costilla. Luego tenemos una pared lateral representada principalmente por el húmero. Tenemos una pared medial que está representada por el músculo serrato anterior. Tenemos una pared posterior, ¿sí?, que está representada por el músculo subescapular y el músculo dorsal ancho. Y una pared o una base, más bien, que está representada por la piel y la fascia que la recubre, a la que se adosa. Okay. Esta estructura axilar es fundamental para relaciones anatómicas, por ejemplo, en neurocirugía, también en ortopedia, pero aquí en la anatomía de la mama es muy importante, ya vamos a revisar por qué. Bien, la mama se encuentra irrigada básicamente por dos fuentes arteriales. La arteria subclavia es la principal y de ella van a derivar esta arteria, la arteria mamaria externa o torácica externa, y tenemos aquí la arteria torácica interna. De ella se van a derivar casi todas las ramas que irrigan y que de hecho muy abundantes, sobre todo en fase de gestación y lactancia. Pero también hay otras ramas como la arteria acromiotorácica y la arteria torácica superior que le van a dar irrigación a estas glándulas. El drenaje venoso de la mama se realiza por las venas que acompañan las arterias que la irrigan, es decir, son las mismas estructuras, ¿verdad? Miren, son las mismas ramitas, ¿cierto? Entonces en ese sentido es fácil, pero en realidad lo más importante es que la glándula mamaria además tiene otra circulación colateral desde el punto de vista venoso que comunica el tejido vascularmente desde el punto de vista vascular con otras zonas del cuerpo. Eso es lo más relevante. Y eso lo hacen, por ejemplo, a través de este plexo que se llama el plexo vertebral. El plexo vertebral de Watson son diferentes conexiones que comunican la circulación de la columna vertebral, la circulación venosa, con otras partes del cuerpo. Lo vamos a encontrar también en otras regiones, no solo en la torácica, ¿sí? Y ustedes pueden ver en el esquema, porque así se llama plexo de Watson, hay una parte, sobre todo las venas intercostales que drenan la mama, que tienen o establecen conexión con este plexo. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que puede ser una vía de diseminación de procesos tumorales malignos. Esa es la importancia. ¿Ok? Bueno. ¿Qué significa? Disculpe la pregunta. ¿Qué Claro. significa diseminación? Pues, o sea, que por ahí va.
Sí. Por ahí, pues es una de las vías de metástasis, Ah, ya. diseminación. Gracias. Pero además de esa vía de diseminación, ¿cuál es la importancia de ese proceso? ¿Cómo así? Desde el punto de vista anatómico, Sí. que es otra fuente de drenaje. Okay. Es otra fuente de drenaje, no solo para procesos tumorales, también, por ejemplo, para procesos infecciosos. ¿Sí? O sea, eso será para las venas intercostales. Miremos aquí. Miren que las venas intercostales drenan sobre todo los cuadrantes inferiores, principalmente el externo. Entonces, los procesos que están aquí son los que pueden llegar a ese plexo. ¿Listo? Queda de pronto más claro de esa manera. Listo. Pero es una fuente de drenaje, de derivación de la vía venosa y, desde ese punto de vista, una fuente de diseminación de otros procesos. Nosotros siempre, cuando hablamos de mamá, todo médico, hablamos, inmediatamente nos imaginamos en procesos patológicos el cáncer de mama por la importancia epidemiológica. Esa razón. Pero también cualquier otro proceso, como por ejemplo infeccioso, puede estar ahí cursando. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos del drenaje linfático, que también es un elemento de gran relevancia en la mama, tenemos que casi todo el drenaje linfático se hace a través de los ganglios o los grupos ganglionares que atraviesan la axila. Ya vamos a revisarlos. Aproximadamente el 75%. ¿Sí? El otro 25% lo hace el resto de los ganglios relacionados, en su mayor porcentaje los ganglios de la cadena de torácicos internos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, estos ductos, estos ganglios, a través de diferentes ductos, que son 3 ductos colectores, van a llegar a sus puntos de drenaje. Aquí lo vamos a revisar. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes formas, diferentes grupos, formaciones ganglionales. Nosotros vamos a hablar, pero yo pensé que lo había dejado suficientemente grandecito. Me disculpan, yo creo que atrás no lo están viendo bien. Me disculpan un poco. Yo se lo voy a leer acá. Esto primero dice el grupo subescapular. Entonces nosotros cuando hablamos de ganglios, vamos a hablar de cuatro grupos grandes, ¿cierto? El grupo subescapular. El grupo subescapular está aquí en este punto. ¿Sí? Detrás de la escápula. El grupo pectoral, que está aquí. El grupo interpectoral, su nombre lo indica, entre los dos pectorales mayor y menor. ¿Listo? Aquí. Y el grupo paraesternal, que son estos que están aquí, que están sin líneas. ¿Listo? Tenemos 4. Empezamos con los 3 primeros. El grupo subescapular suele drenar al grupo humeral. Este es el grupo humeral. Te pasa de aquí a aquí. ¿Cierto? El grupo pectoral drena al grupo central. El grupo central está aquí. Acá, es la mitad, grupo central. El grupo humeral que veíamos aquí se conecta directamente con el central. Entonces vamos en el central. El central es este grupo ganglional que está aquí. Ya estamos dentro del hueco axilar. Ya estamos ahí dentro del hueco axilar. Y de ahí el central pasa al grupo apical, que es este que está aquí, al cual drenan también el interpectoral. Luego pasa al grupo subclavicular, está aquí por debajo, y de ahí al tronco subclavicular. Tronco,
no el grupo. Estos grupos, el grupo paraesternal que está carente de circulito, drenan todo al supraclavicular. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay unas clasificaciones quirúrgicas para la realización de procedimientos de mastectomía, por ejemplo, el cáncer de mama, que dependiendo de la extensión se va a realizar la extensión del proceso, quiero decir, se va a realizar la resección de esos ganglios. ¿Ok? Por eso hacemos énfasis en eso. Y también para que ustedes vayan entendiendo el predominio del drenaje, sobre todo de los cuadrantes externos y superiores de las cadenas axilares. Solamente una pequeña porción del medial superior y inferior, bueno, y todo el inferior si va por la cadena externa. ¿Ok? Lo que yo les decía, el 75% va por los ganglios axilares. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Doctora. Sí. El subescapular, el pectoral, que es este, y el interpectoral. Estos tres que están aquí. ¿Sí? Interpectoral. Este. ¿Ok? El subescapular drena el humeral. ¿Sí? Subescapular en esta zona drena el humeral. ¿Ok? Y el humeral al central, que es este. ¿Listo? El pectoral drena al central. O sea que ya estaríamos llegando al central, drenaje del grupo humeral y del grupo pectoral. ¿Listo? Bien. El interpectoral drena al apical junto con el central. Eso quiere decir que ya aquí en el apical llegó todo el drenaje de esta zona de la mama. ¿Cierto? Llegó todo. Y el apical drena acá arriba al subescapular, subclavicular, perdón. El grupo paraesternal, que es este que está aquí paralelo al esternón, todo drena al tronco, acá. ¿Listo? Bien, doctor. Si están con megalia, sobre todo los axilares, sí. Los externales, los paraesternales, no serían palpables, pero los axilares sí. En procesos de cáncer de mama, en procesos también de infección, también una mastitis en la mujer lactante, es un proceso muy frecuente, motivo de consulta en la puerta. ¿Sí? Y de hecho, parte, si ya recibieron, yo se lo mandé a la representante, el taller de simulación, en el taller de simulación van a hacer eso. Aprender la técnica para palpar no solamente la mama, sino también los ganglios. ¿Listo? Porque eso hace parte del examen que hacemos los médicos, quiero decir. No todo el mundo habla de notas, eso hace parte, no, pero también hace parte del examen. Pero eso hace parte del examen que hacemos los médicos cuando evaluamos a una mujer que tiene una lesión sospechosa, que tiene un síntoma malo. ¿Listo? Pero un ganglio puede estar grande porque la mama sea grande. No. No, el ganglio No. debe ser igual pequeño aunque la mama Aunque sea la grande. mama sea grande. ¿Listo? Una pregunta, ¿eso tiene un impacto cuando drena que la vena circularia de cada lado o drena una sola vena circularia? No, cada lado. De cada lado. Sí, sí. Sí, es difícil.
se deben hacer exámenes complementarios, pero hay una clasificación. Lo que pasa es que analizar la clasificación de las neoplasias de mamá se escapa al interés de la clase por el radiactivo, ¿verdad? Pero eso depende de varias evaluaciones que se hacen y sobre todo que en el caso de la mamografía, que también tiene algunas proyecciones o exámenes complementarios como la ecografía, gamografía, se encuentran lesiones sospechosas. Algunos cirujanos de mama, dependiendo del riesgo, también lo hacen de manera profiláctica. Por ejemplo, como es una condición que tiene un gran factor genético, la existencia de factores hereditarios, mi mamá sufrió cáncer, mis tías sufrieron cáncer, por ejemplo, puede hacer que el cirujano tome decisiones un poco más radicales que con otra mujer. ¿Listo? Bueno, aquí solamente para mostrarles otra clasificación que no está en anatómica, aunque está basada en anatomía, es la clasificación quirúrgica. ¿Sí? Miren los mismos grupos ganglionales que yo les estaba diciendo. Hablamos de un primer nivel que corresponde a los grupos ganglionales humeral, subescapular y pectoral, o sea, los tres primeros, ¿se acuerdan? Aquí están solo los de la axila, los paraesternales no están mencionados, ¿cierto? Porque es una clasificación quirúrgica para el cáncer de mama. Luego tenemos el central y el interpectoral que estarían aquí, que estaría el pectoral menor. Y por último, el apical en esta zona, que es para la resección, ¿ok? Entonces ellos van a hacer, por ejemplo, resección linfática de nivel 3. Ya se sabe hasta dónde van a extender. ¿Listo? Doctora. Ah, sí, pero eso vamos acá. Para los conectores para los axilares, el paraesternal y el supraclavicular. Bueno, vamos a hablar acerca de la inervación de la mama. Entonces, la mama se encuentra inervada principalmente por las ramas laterales de los nervios intercostales, porque es la mayor parte del porcentaje. Pero la parte medial también le brinda una gran sensibilidad. ¿Qué es lo importante? Que ahí confluyen en el pezón y en la areola, confluyen todas esas raíces y es la razón por la cual esas zonas o esa zona del cuerpo es tan sensible tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Porque hay una gran cantidad de fibras nerviosas sensoriales allí relacionadas. Eso desde el punto de vista sensorial. Sin embargo, también hay una inervación del tejido mioepitelial, especialmente representado por fibras simpáticas, especialmente de la cuarta raíz intercostal. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para producir la erección del pezón y facilitar sobre todo el proceso de succión en el caso del bebé cuando está amamantando. ¿Listo? El bebé tiene que estar, el pezón para que el bebé sea capaz de tomarlo entre en su boca y hacer succión, debe tener una morfología. Hay una cosa allí que hay que hacer claridad. Algunas mujeres no tienen un pezón tan desarrollado e incluso a veces hay pezón invertido, ¿sí? Eso puede suceder. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es una barrera para la lactancia del recién nacido, pero de resto no hay ningún otro problema, ¿sí? Y hay que buscar estrategias y técnicas para facilitar ese proceso
de lactancia. Algunas mujeres con ejercicios y estimulación van desarrollando un poco más el tamaño del pezón paulatinamente con el proceso de lactancia. Algunas otras es imposible y toca buscar otras estrategias como la extracción manual, etc. ¿Cierto? Pero eso hay que tenerlo presente. Cuando uno evalúa a una mujer embarazada, desde el momento del embarazo ya hay que decir, tienes esta característica de tu pezón, hay que tratar de fortalecer esto porque se puede presentar esto. Es decir, es nuestra responsabilidad educar a la mujer cuando encontramos esa característica. Y eso lo hacemos desde que ellas inician su control de embarazo. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿El calostro es diferente al resto de la leche porque viene de Sí. algunas glándulas mamarias diferentes o...? Porque es la primera. Y eso significa que es más Es la concentración. Gracias. Bueno, ¿preguntas hasta aquí de mamá? No. ¿Alguna otra? Doctora. El tamaño. O sea, usted me está diciendo, si la mamá tiene una glándula pequeña, es eso. No, no en la glándula mamaria, pero en la glándula mamaria tuberosa, sí. ¿Qué es la glándula mamaria tuberosa? Una mama tuberosa. Eso es un trastorno del desarrollo biológico, en donde la parte inferior de la glándula no se forma, entonces esa mujer tiene menos lóbulos. La que les mostré al inicio. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad en esa mujer? Esa mujer tiene menos lóbulos y por lo tanto sí tiene menos producción láctea. Es la única dificultad. Puede producir, pero generalmente lo hace en menor cantidad. Algunas veces puede haber una mama tuberosa unilateral, la otra completamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces no podría representar. Pero el hecho de que una mujer tenga una mama, o sea, voy a utilizar entre comillas, pequeña, que no sea una mama grande comparativamente con otra mujer de la misma edad, que tenga un tamaño mayor, que pueda lactar mejor a su bebé en relación de la otra, no. En realidad, dos preguntas. La primera es que si ustedes, pues, una mujer amamanta mucho, o sea, sí, literal que amamanta por ahí hasta los 2 o 3 años antes. No, pero ya eso, de hecho la recomendación es hasta los 2 años. Lo que pasa es que no es lactancia exclusiva. Sí, la lactancia exclusiva es hasta los 6 meses. Pero se le puede dar leche materna a niños hasta los 2 años. Silencio, por favor, para escuchar la pregunta de la doctora. Por ejemplo, a mi mamá le dijeron que ya no podía amamantar más, porque ya corría un riesgo, pues, como con la anatomía y todas las glándulas mamarias. Pues, pero fue porque ella me amamantó hasta que yo era muy grande. Entonces, pues, el doctor dijo que ya no podía amamantarme más. O sea, como que puede suceder en un caso extremo. No, en estos momentos solamente me ocurriría que la cavidad oral del niño grande con el diente generara lesiones, pero no más allá. Y es cierto que, pues, como la Fíjense que Pedro lo voy a interrumpir ahí, ya continuamos. Hay muchos mitos relacionados con eso. Por eso ustedes tienen la responsabilidad de conocer, informarse y educar. Continúa, doctora. Y es cierto que, pues, yo sé que por la leche materna se le pasa como cierta información al niño, pues, como de cosas de la mamá, pero como que tiene que ver, o sea, que, digamos, algunos, ¿Cómo así información? pues, anticuerpos y cosas Ah, sí, claro. Ah, Sí, claro, sí. La leche materna es rica de inmunoglobulinas. Y por lo tanto, un mecanismo de defensa inicial
maduro. Claro que sí. Lo que pasa es que eso, les repito, no está dentro de la posibilidad de nosotros de desarrollarlo el tema. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, ya ustedes conocen la anatomía de la pelvis por la clase. Sin embargo, tenemos que mencionar aquí algunas características importantes. La pelvis, tanto masculina como femenina, pero en este caso es de la mujer, la pelvis mayor se encuentra con un recubrimiento superior en íntima relación con el peritoneo. Y eso es importante, porque el peritoneo en la cara superior de las vísceras pélvicas le brinda recubrimiento. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo presente. Nosotros debemos hablar de los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. Ya ustedes bien lo saben. Empecemos primero por los órganos genitales internos. Entonces hablemos de uno de nuestra glándula femenina, el ovario, productor de hormonas, ¿cierto? Ya ustedes vieron también la parte de histología. Esa característica tiene una estructura desde el punto de vista externo, una capa de tejido conectivo, la túnica albumínea, que lo recubre, ¿sí? Y eso es lo que le da esa coloración blancuzca característica. ¿Ok? Esa es una tinción de la toxilina de vecina de un ovario. ¿Sí? Bien, y el ovario se encuentra ubicado dentro de la pelvis en un espacio destinado para su funcionamiento que se denomina la fosa ovárica. La fosa ovárica está delimitada por los vasos ilíacos internos y los vasos ilíacos externos. Entonces allí se alberga. Miren que aquí en este esquema estamos apreciando un ovario en su posición normal y un ovario replegado. ¿Listo? Este está replegado. Esta es la posición normal. Miden aproximadamente 4 centímetros por 2 por 1 de grosor. Sin embargo, ese tamaño es variable en función de la edad y del estadio reproductivo. ¿Sí? También. Entonces, un ovario en una mujer menopáusica tendrá un menor tamaño, por ejemplo, que en una mujer en edad fértil. Y lo mismo, también el tamaño puede variar en función del momento del ciclo. ¿Ves? Tiene dos caras, una cara visceral y una cara parietal. La cara visceral pues da precisamente a la parte interna, y unos polos, un polo superior y un polo inferior, que vamos a ver esas relaciones anatómicas. Entonces, el ovario está fijo en su posición en la fosa ovárica a través de unos ligamentos. Tenemos el ligamento suspensorio del ovario, que se relaciona con el polo superior. Aquí lo vemos claramente. El ligamento suspensorio del ovario tiene además otra característica importante, y es que envuelve los vasos ováricos. A través de él llegan las estructuras del pedículo ovárico. En el polo inferior vamos a encontrar el ligamento propio del ovario. Tenemos también el mesoovario, que es un repliegue peritoneal que se desprende del mesosalpinx. Ya vamos a ver qué es el mesosalpinx. ¿Listo? Mesoovario. Son los medios de fijación del ovario. Es decir, el ovario no está flotando por ahí. ¿Listo? Aquí, en esta imagen de un preparado, vemos el ligamento propio del ovario, el mesoovario. El mesovario tiene una importancia, ya lo vamos a ver, que por ahí están
se forma el hilo ovárico. Por aquí está seccionado el ligamento suspensorio del ovario. Bueno, hablemos ahora de la trompa uterina o tuba uterina. Esa es una estructura tubular que tiene una longitud entre 10 y 18, eso es variable, y tiene una morfología también algo irregular. En la parte más cercana al útero, en la parte medial, es más estrecha y eso se denomina istmo. El istmo se va transformando hacia la parte lateral y se va ampliando y se transforma en el infundíbulo y la ampolla en la parte más dilatada. Esa ampolla, al terminar, se abre a la cavidad pélvica, no es cerrada, se abre a la cavidad pélvica a través de unas digitaciones denominadas fimbrias, estas digitaciones que vemos aquí. Una de esas digitaciones se adhiere al ovario y se llama fimbria ovárica. Miren ahí. Fimbria ovárica. ¿Ok? Pero, fíjense, ya que lo podemos ver, existe la posibilidad de que un óvulo que eclosiona no sea captado por la fimbria, sino que caiga en la cavidad pélvica. Porque hay una abertura allí. ¿Listo? Fíjense. Entonces, como para tenerlo ahí de referencia. Bien. La tuba también tiene un recubrimiento peritoneal, y de hecho como una zona anterior y posterior, que se unen y en su borde fijo forman lo que se llama el mesosalpinx. Todo lo que diga salpinx hace referencia a la tuba. ¿Listo? Mesosalpinx, aquí lo vemos. En esta imagen reconocemos entonces aquí el mesosalpinx. Miren, este es el ovario, la tuba en sus diferentes porciones, y este es el mesosalpinx. Fíjense, yo quiero que aquí ustedes establezcan en la imagen, este es el mesosalpinx y su continuidad el mesovario. Ovario, mesoovario, ya lo habíamos visto. Miren aquí, mesovario, mesosalpinx. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué son diferentes. En este esquema podemos apreciar, miren el mesosalpinx aquí. Y en el mesovario va a estar más dilatadito porque está la presencia del hilio ovárico. El hilio ovárico. Entonces, por esa razón, luce diferente. Aquí vemos entonces los estrechamientos de la luz de la trompa. Miren, el istmo, ¿verdad? El infundíbulo, la ampolla y la fimbria. ¿Listo? Preguntas. Doctora. Esta estructura se une al ovario con el útero, el cual Esta, el ligamento propio. es el propio. Sí. Todo esto es el infundíbulo y la ampolla es la parte más dilatada. Las fimbrias. Bueno, aprovechamos la misma imagen para empezar a hablar del útero. ¿Sí? El útero es un órgano muscular pleuraliza. Algunas descripciones utilizan
comparaciones con la pera, por ejemplo, con otras, para dar la imagen, hacerla más clara, ¿verdad? Tiene unas porciones, el fondo está delimitado por la inserción de la trompa, el cuerpo y el cuello. Dentro del órgano, dentro del útero, hay una cavidad hueca que en la mujer no gestante tiene aproximadamente desde este punto en el cuello hasta el fondo unos 6 centímetros. La luz, aproximadamente. Y esa cavidad tiene una forma triangular. Cuando hacemos un corte coronal del útero, ¿ves? El cuello del útero, aquí lo vemos, tiene dos porciones. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Una porción intravaginal y una porción extravaginal desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista externo, vamos a apreciar que se establece la presencia de un conducto, miren, una luz, el conducto canal endocervical. Ese conducto canal tiene un orificio que lo abre directamente a la cavidad uterina, el orificio cervical interno, y un orificio que lo abre directamente a la cavidad vaginal, el orificio cervical externo. Ya vamos a ver la importancia de eso. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando un clínico, cuando un ginecobstetra habla del borramiento del cuello, habla del adelgazamiento y el acercamiento de estos puntos en el proceso de trabajo de parto. ¿Listo? Por eso es importante. Bien. El útero se encuentra externamente, ya vemos la luz, la parte interna, externamente cubierto también por peritoneo. Y resulta que ese peritoneo se repliega sobre otras estructuras con las que el útero se relaciona. Entonces, esto que está aquí es la vejiga, ¿sí? Entre el útero y la vejiga se forma un espacio, el fondo de saco útero vesical o vesículo uterino. Y aquí, este es el recto que forma otro espacio, el fondo de saco recto uterino, o el famoso saco de Douglas. ¿Entre dónde y dónde está el saco de fondo uterino? ¿Cómo? ¿Entre dónde y dónde está el fondo de Douglas? Mira ahí. ¿Es el útero, Y este es el recto. Vesículo uterino. Esto es el saco, no espacio. ¿Listo? Bueno, el útero tiene una cara vesical, entonces, ¿cierto? Una cara intestinal, que es la parte superior, y las porciones que ahora habíamos mencionado, el fondo, el cuerpo, el istmo, que es la entrada al cuello. ¿Listo? Y yo quiero que ustedes vean cómo en esta imagen, cómo se inserta la vagina, ahorita hablamos de la vagina, en el útero. Miren que la vagina en la parte posterior, esta es la parte posterior, es más o menos 1.5 a 2 centímetros más larga que en la parte anterior. ¿Ok? Y eso forma de tal manera que forma también estos fondos de saco vaginales. Ahorita hablamos de ellos. ¿Listo? Pero para que ustedes vean que es por la inserción. ¿Ok? Doctora. Y en la otra imagen, como... Ahí no lo va a ver. No. No, porque está con el peritoneo. El mismo está ahí. Es la transición entre el cuerpo y el cuello. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa istmo?
Un estrechamiento. Estrechamiento. Tienen que saber qué significa ismo, porque hay muchos ismos. ¿Cierto? Ok. Porque acá arriba está el de los. Bueno. Entonces tenemos una esquemita, ¿verdad? Bueno, los cervicales, etcétera. Bueno, pues Estos son los... bien. El útero tiene una posición característica, al menos en la mayoría de las mujeres, y en la mayoría de las mujeres en edad fértil no gestante. Esa parte es muy importante. Bien. Porque puede haber alguna modificación en función de otras cosas. Bien, usualmente el útero descansa sobre la vejiga, ¿cierto? Cae sobre la vejiga, en un ángulo que está marcado por la misma estructura anatómica. Entonces, hay un posicionamiento que es importante tenerla presente, no solo por razones obstétricas, sino también en relación a procedimientos, como cuáles, como la colposcopia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el útero tiene una anteversión, que quiere decir la posición del cuello del útero en relación con la vagina. ¿Ok? Esa anteversión forma un ángulo aproximadamente de 90 grados. Hay mujeres que tienen normalmente un útero retroverso. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a hacer, por ejemplo, una citología, ni siquiera está embarazada, una citología, nosotros, los clínicos, la auxiliar que está haciendo, el ginecólogo, introduce el colposcopio el espéculo también, en una posición. En la mujer que tiene el útero en retroverso, ese posicionamiento puede generar primero dolor y segundo no va a ver lo que está buscando, porque el cuello no está en la parte posterior, sino que está anterior. ¿Sí? Porque si está en retroverso, quiere decir que este ángulo está para acá, y eso hace que el cuello sea anterior. Normalmente, en la mayoría de las mujeres, está, o lo tenemos, en anteversión. ¿Listo? Bien. Hay otro posicionamiento que se llama la anteflexión, que es la relación del cuerpo con el cuello. ¿Sí? Eso forma aproximadamente un ángulo de 100 grados. De tal manera que tienen que caer ligeramente sobre la vejiga por esa razón. ¿Listo? ¿Preguntas? El cuerpo en relación con el cuello. La anteflexión. El cuello en relación con la vagina. ¿Listo? Aquellos que estén interesados en la ginecología van a estar expertos en eso. En el embarazo, es decir, en el desarrollo del embarazo no, o al menos no que yo conozca. Ya con el desarrollo del embarazo se va por el tamaño como tal, generando el posicionamiento adecuado. ¿Sí? Porque ya ahorita lo vamos a ver, la imagen, el crecimiento del feto hace que varíen esas relaciones anatómicas y por lo tanto el posicionamiento. Ese posicionamiento del útero así está sostenido también por unos ligamentos, favorecido también por unos ligamentos. ¿Listo? Entonces, en el proceso de gestación en sí, en el proceso como tal o del embarazo, no suele haber problemas, sino al momento de realizar el examen, el procedimiento que puede representar una barrera
una barrera y eventualmente una complicación. Por ejemplo, el médico que no tiene presente eso cuando va a hacer una autometría para su pregrado. ¿Sí? Y ahí va a representar una barrera. No, pero no, porque no está buscando. Silencio, por favor.